33 minutos pasan de las 12 del mediodía. Lo artesano, aquello que conocemos por un proceso de elaboración manual, es el alma de algunos productos que diseñan y muestran nuestros artesanos en muchos escaparates de nuestro territorio y que muchas veces, además, traspasan esas fronteras. En el País Vasco y sobre todo también en Guipúzcoa quedan todavía nombres propios que apuestan por seguir manteniendo la esencia de aquello que está hecho a mano, aquellos que todavía guardan, pues las técnicas tradicionales y que poco a poco, eso sí, van incluyendo nuevas tendencias, porque ya saben, en todo esto también hay que adaptarse a los nuevos tiempos. De alta artesanía se va a hablar mañana en el Hotel de Londres, en el primer foro organizado por la asociación Basque Luxury, la asociación del lujo del País Vasco. Joanes Mathieu, director del Basque Luxury. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Radio San Sebastián. Oye, Joanes, ¿por qué este encuentro? Bueno, es sobre todo para dar valor al trabajo que hacen los artesanos locales y dar a conocer esas joyas, esos tesoros que tenemos aquí en el País Vasco y que a veces pues no son desconocidos para el gran público. Por eso la intención de hacer que este foro sea abierto al público. ¿Son los grandes olvidados? La artesanía y la alta artesanía pues son muchas veces igual los grandes olvidados o que pasan desapercibidos, que no nos damos cuenta que están ahí y que además son un factor muy importante, como decía yo al principio de la presentación de este programa, incluso también para atraer ese turismo que nos visita, por ejemplo, en estas fechas. Yo creo que las instituciones están dando cuenta ahora de ese valor que tienen y sí que están apoyándolos cada vez más. Y también desde el sector privado pues es lo que intentamos hacer, darles más relevancia. Es necesario en estos momentos, ¿no? Sobre todo darles a conocer y dar esa relevancia que tienen. Por supuesto, sobre todo por la singularidad que ofrece esto al territorio. Al final genera riqueza y es bueno para dar a conocer y destacar el territorio sobre los demás. Bueno, si te parece, luego vamos a conocer más detalles de ese foro, de cuándo se va a realizar, dónde, quién puede asistir. Pero, hombre, aprovechando que tenemos a algunos de los artesanos que van a participar mañana en este encuentro, ¿te parece ya que les demos la bienvenida y les saludamos? Por supuesto. Bueno, pues tenemos con nosotros a Joseba Lekuona. Él es el creador de los platos de piedra Artea. Joseba Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por haber venido. Gracias. Y también está con nosotros Beatriz Urrizola, que es responsable de la editorial de libros de lujo Liber Ediciones. Beatriz, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Y Juan Izquierdo, que es el fundador de Liber Ediciones. Juan, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bienvenido. Muy bien. Si les parece, vamos a presentarles un poco quiénes son, qué es lo que hace, por si todavía tenemos algún oyente que no le conoce, y luego sí que abrimos ya esta mesa de debate. Bueno, pues para ver un poco, como nos decía Joanes, hay que hacer mayor hincapié, hay que apostar más por la artesanía, por la alta artesanía, porque sin duda alguna también es un factor importante. Joseba, 20 años en este oficio ya, me imagino que luchando día a día, y es en 2006 cuando te embarcas en este proyecto con Artea. Explícanos un poco cómo surge todo esto. Bien, bueno, mi fase ha sido que a partir del 2006 empecé a trabajar exclusivamente en temas más relacionados con la alta artesanía. Decir que llevo más de 25 años trabajando la cantería en mayúscula, y en ese tiempo he podido realizar desde restauraciones, infinidad de trabajos pues relacionados con la heráldica, con restauraciones de escultura y infinidad de objetos. Hasta que llegó pues un momento en el que me descubrí el mundo de la gastronomía. Y hoy por hoy lo relacionado que está con el arte, ¿no? De alguna manera ese punto de vista efímero, ¿no? Del arte efímero en que se ha convertido la cocina, claro, sí. Y como complemento precisamente de esa presentación. Ahí es donde comencé a presentar una serie de soportes con el restaurante Mugaritz, con los que aún todavía seguimos trabajando y creando nuevas creaciones. Y a partir de ahí surgieron nuevas necesidades a través del I+D, que es una constante en nuestro trabajo. Y que está en todos los sectores. Y que está en todos los sectores y que es la piedra filosofal de nuestro trabajo, unida a un diseño contemporáneo. Indudablemente el diseño es la parte fundamental de las piezas que nosotros realizamos,
Y en mi caso, que trabajo la piedra y el mármol, también tiene un componente de identidad. Es decir, yo investigo los mármoles que tenemos aquí en el territorio, los estoy descubriendo porque hoy por hoy las canteras están desapareciendo, entonces, bueno, pues es una forma de darle un valor añadido también a ese diseño, ¿no? En este caso, pues presento una serie de vajillas en mármol, de mármol de Iganchit, mármol de diferentes, de Mutriku, de diferentes lugares. Y en este caso, concretamente a la venta, los ofrezco en la tienda Mimo del Hotel María Cristina, donde, bueno, pues ahí están alguna serie de mis creaciones. Oye, Joseba, pero me imagino que al principio, cuando alguien, vamos a remontarnos a ese inicio, cuando, bueno, pues quieres investigar, quieres hacer cosas nuevas, te pones en contacto, bueno, pues si empiezas por esa línea que es la gastronomía, me imagino que las puertas no se abrirían así de golpe, porque alguien lo vería como algo un poco raro y estrambótico, decir, bueno, vamos a hacer platos, una vajilla con nuevos materiales. Efectivamente, todo lo que es novedoso, los inicios son realmente duros y difíciles. De alguna manera, el hecho de plantear en materiales que habitualmente, históricamente, nunca se han utilizado, pues requiere un esfuerzo adicional, ¿no? En este caso. Pero también es cierto que, como os comentaba, en la gastronomía hoy por hoy, los planteamientos novedosos y pero ha sido un poco más reciente. Y creativos, ¿no? Sí. Efectivamente, sí. Al principio son el 2006, todavía esa creatividad y esos nuevos productos y esa investigación todavía no estaba, yo creo, bueno, era bastante más difícil. Más complicado. Bueno, pero luego vamos a seguir hablando de esta iniciativa, sobre todo de estas grandes obras que hace Joseba. Pero bueno, Beatriz, lo vuestro son los libros de lujo, pero creando todos los detalles hasta el extremo, el diseño, la creatividad. No sé si preguntarte a ti o preguntarle a Juan. Juan, ¿cómo surge esta idea de crear esta iniciativa, este producto? La idea surge en los años 89, es decir, que fue cuando se creó la editorial Libre Ediciones. Entonces, la idea de crear Libre Ediciones es, por un lado, Joseba pues habla del arte efímero de la cocina, y aquí sería más bien para la perdurabilidad, ¿no? Para lo contrario casi, ¿no? Lo contrario, es decir, son obras que dentro de 500 años lo que hacemos nosotros dentro van a ser válidas. Es decir, siempre utilizamos, digamos, obras clásicas, el Fausto de Goethe, el Decamerón de Boccaccio, la Celestina, qué sé yo, el Quijote, por hablar de obras las más conocidas, ¿no? Entonces, que fueron importantes en su tiempo, o sea, que dieron un mensaje, digamos, en aquel tiempo, pero que las lee cualquiera de ahora, de nuestra época, y le sigue, digamos, siendo una obra de obra de referencias. Entonces, la idea inicial nuestra era, pues, digamos, coger todas las obras clásicas, todas, o a propuestas de algún artista o quien fuera, y entonces pues darle, digamos, esa obra, hacer una buena traducción del momento en el que vivimos, dársela a un artista para que el artista exprese en imágenes lo que esos textos le sugieren, de manera que sería una aportación de nuestra época, ¿no? Y esta obra, dentro de 500 años, va a ser siendo válida, ¿no? Y seguramente pues se hará, porque ahora hay una moda, digamos, de hacer facsímiles de las obras de los códices de la Edad Media y de antes, ¿no? Entonces, pues estas obras creemos que va a pasar lo mismo el día de mañana, ¿no? O sea, pueden ser la selección de obras clásicas, pero también un artista, o sea, tiene una idea, dice, yo quiero hacer mundo, demonio y carne, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues nosotros le decimos, venga, trabaja, haz las imágenes y luego hablamos con un poeta, ¿no? Por ejemplo, Mundo, Demonio y Carne es una obra que hicimos con Celedonio Perellón, porque él lo tenía en mente, y luego fuimos al poeta Luis Alberto de Cuenca, y entonces él hizo poemas en prosa, digamos, para explicar cada una de las imágenes, ¿no?
otra obra, La Musa, que también era el mismo artista, y también pues fue Mauro Armiño, que es un magnífico traductor, se le encargó, busca texto para estas imágenes. No había, hubo que crearlo y se hizo nuevo, digamos, ¿no? Y, o sea, que sería un poco todo eso, ¿no? Hacer obras que están hechas por artistas con imágenes que expresan, pues digamos, lo que el texto le sugiere al artista y, bueno, que a nosotros, ¿no? Pero sí. No, continúe, perdone. Sí, pero bueno, de todas formas, es decir, ahora vivimos en una época compleja, hay nuevas tecnologías que van a acabar con el libro y nosotros no queremos que esto ocurra. Entonces, Beatriz después hablará un poco lo que queremos incorporar a los libros, ¿no? Incorporar estas nuevas tecnologías. Bueno, pues esa que hablamos, pues yo también le quería preguntar, porque todo lo que nos ha contado está muy bien, pero alguien puede preguntarse, hombre, pero también es mucho, esos libros se pueden parecer a otras iniciativas que tienen pues otras editoriales. ¿Qué es lo que caracteriza a sus libros, Juan? Pues esto, en primer lugar, sería la traducción. La traducción siempre se va a un especialista que va a hacer una traducción exquisita y ajustada a nuestros tiempos. Y luego, por otro lado, el artista va a hacer imágenes, pero estas imágenes se van a reproducir con planchas metálicas, es decir, con grabados originales detalles, ¿no? Que luego van a ir firmados. Son ediciones muy cortitas. Claro, pues una editorial edita un libro, pues qué sé yo, el Fausto, y bueno, ahora las tiradas son cortas. Iba a decir que hace 10.000 ejemplares, pero ahora desafortunadamente las tiradas son de 2.000 ejemplares y a veces hasta de menos, ¿no? Pero bueno, entonces lo nuestro van a ser tiradas muy pequeñas de 200 ejemplares o 300 como mucho. Va a llevar grabados originales, obra gráfica original que van a ir firmada por los artistas, ¿no? Y entonces eso le confiere un valor, digamos, añadido a la obra, que es el arte. Bueno, enseguida continuamos hablando sobre la introducción de las nuevas tecnologías, qué público puede ser al que va dirigido estos productos de artesanía, de alta artesanía, pero si me lo permiten, tenemos que hacer una conexión, ya que aunque mañana no va a poder estar en este foro porque se encuentran de viaje, además les cogemos ahora mismo camino a Salinas, a un campeonato de surf. También queríamos hacernos eco del trabajo que se desarrolla en el taller Avian. Es un taller donde se dedica sobre todo mucho tiempo y cariño para poder llegar, bueno, pues a hacer modelos exclusivos. Podríamos hablar de tablas de surf, de longboard, y todo esto pues se hace aquí cerquita, en Zarauz. José Ignacio Andreano, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, bien, José gracias. Ignacio, porque te pillamos en ruta, ¿no? Estás ahora camino de Salinas. Exactamente, acabamos de aparcar para poder atenderos gustosamente. Nada, yo te agradezco muchísimo, bueno, porque creo que además vais camino de Salinas porque vais a un campeonato de surf donde sois los encargados de entregar unos trofeos muy especiales. Sí, es el Festival Internacional de Surf de longboard que se hace en Salinas, y hemos tenido la suerte y el honor de que nos han encargado los 8 trofeos que tenemos que presentar o que tienen que entregar. Oye, José Ignacio, porque vosotros en ese taller que tenéis en Zarauz, cuéntanos, ¿qué hacéis? ¿Hola? ¡Ay! Se nos ha cortado la llamada. Volveremos a intentar recuperarla. Bueno, la verdad es que trabajan con maderas ecológicas. Yo suelo decir, la pena de la radio es que no podemos transmitir o no podemos ver todos los productos que hacéis. Sí que es verdad que yo he tenido la oportunidad de poder entrar en las páginas web. Desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes a que entren y conozcan los productos. Pero bueno, mientras retomamos la conversación, Beatriz, Joseba, hablábamos de introducir esas nuevas tecnologías porque son necesarias, pero ¿cómo se introducen en algo artesanal estas nuevas tecnologías? Por ejemplo, Beatriz, luego vamos contigo, Joseba. Bueno, pues la verdad es que en un principio parece complejo porque, pues como decía Juan, nuestro proyecto, como todos los que estamos en este planteamiento, es muy artesanal, es de cuidar mucho los materiales. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo con un molino de agua familiar que nos fabrica el papel. Trabajamos con talleres de estampación, o sea, son cosas como muy laboriosas, y cuando estás hablando de introducir, pues bueno, información a través de las nuevas tecnologías, parece que tiene que aparecer un código QR, tiene que ser cosas que no tienen nada que ver con la creación de un artista, ¿no? Pero bueno, desde hace un tiempo nos pusimos en contacto con la Universidad Pública de Navarra, donde habían hecho una propuesta de un desarrollo con una artista en Pamplona de incluir realidad virtual en sus cuadros. Hablamos con ellos, les propusimos trabajar en nuestras ediciones y bueno, pues estuvieron encantados. De hecho, pues bueno, hemos formado un equipo con 5 doctores, creo que son, y bueno, otras personas que colaboran.
Y hemos encontrado una fórmula, pues de momento que es el punto de arranque para jugar con nuestras obras y que no requiere introducir elementos que al principio estropean pues lo que es la configuración la del esencia, libro, ¿no? ¿no? Eso es, pues hacen una lectura de las imágenes y eso pues desde ahí puedes explotar cualquier tipo de información para meter pues no sé, geolocalizaciones, un making of del artista, un vídeo, un audiolibro en cualquier idioma, pues bueno, algo que nos abre muchas puertas, ¿no? Porque yo sé, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Bueno, en mi caso hay que decir que las nuevas tecnologías casi básicamente las utilizo para transmitir lo que haces, ¿no? Ahí sí es verdad. Porque... En este caso sí que las manos, la artesanía, la tradición está ahí. Eso es verdad que, pero son necesarias también, ¿no? Para conocer tu trabajo y darte a conocer y que se te abran más puertas. Hoy por hoy son imprescindibles. Oye, ¿hay un público al que va destinado esta alta artesanía? Por suerte sí. Sí, la verdad es porque muchas veces igual el ponerle ese producto de lujo o ponerle esa alta artesanía, igual ya de primeras a mucha gente igual le puede ser más reticente, sobre todo incluso para conoceros. Sí, a nosotros por lo menos que se nos denomina como alta bibliofilia, yo creo que cuando la gente escucha esa palabra, ese concepto, está pensando en el libro antiguo, en el coleccionista, en un segmento de la población que era pues antes casi destinado a la aristocracia y sin embargo pues no, o sea, se ha abierto muchísimo. Lo que yo creo que tiene de atractivo cualquier tipo de estos productos es que pones toda tu pasión cuando lo haces y estás demostrando pues muchas cosas que puede ofrecer esa obra, ¿no? Entonces hay gente que cuando los conoce pues de alguna forma se relacionan con ellos y se enganchan, ¿no? O sea, están como descubriendo un mundo que no habían tenido acceso y que de repente pues ven que es algo que les atrae, ¿no? O sea, lo mismo que puede existir pues un coleccionista de motos, pues porque las motos existen, pues ¿por qué no haber un coleccionista de piezas de cantera o de piezas o sea, obras de arte en formato de libro, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, existen y creo que, bueno, pues a través de las propuestas nuevas que hacemos, adaptándonos a los tiempos, estamos llegando a otro tipo de público, pues más joven y más abierto, ¿no? Joseba, ¿yo podría tener alguna pieza tuya en mi casa? Sin ningún problema. Sí. De hecho, de vez en cuando a mi taller, que lo tengo aquí en Urnieta, pues recibo alguna visita y, bueno, tengo una pequeña exposición donde ha habido gente que incluso algún actor japonés famoso llegó y se pudo llevar a su casa pues los soportes que realizo, al igual que alguna escultura que también es algo que trabajo, escultura contemporánea. Y en ese sentido sí que hay un cliente porque lo que nosotros realizamos como artesanos, y yo siempre remarco la palabra artesanía con mayúscula, y es que lo que pretendemos es buscar la excelencia en nuestros trabajos, en nuestros oficios. Cada uno en su oficio de alguna manera busca esa excelencia y siempre considero que hay clientes que saben reconocerla y la buscan. Quizás no sea tan fácil encontrarla, pero para eso está en este caso pues iniciativas como las de Johannes a través de Bass Luxury, de poner al alcance de esas clientes exigentes, porque de alguna manera eso es lo que buscan, ¿no? Y poner al alcance este tipo de objetos, ¿no? Creo que hemos recuperado ya la conexión con José Ignacio. José Ignacio, ¿estás ahí? Hola. Yo te agradezco muchísimo. Nada, no te vamos a robar. No te preocupes, pues que estás de viaje y que aunque estés parado es muy complicado y muchas veces esta conexión. Nada, tenemos poquito tiempo, pero bueno, por lo menos conocer la labor que desarrolláis desde Avian. José Ignacio, ¿a qué os dedicáis? Bueno, nosotros en principio hemos empezado productos relacionados con el surf y el skate. Todo evidentemente hecho a mano, artesanal y diferentes a cualquier otro longboard que se pueda encontrar en el mercado. Todos conocemos los surfes, bueno, los skate, los longboards que por encima llevan la lija negra y por debajo un vinilo. Yo creo que eso conocemos casi todos y nosotros pues hacemos totalmente diferente. Técnicamente el alma, digamos, del skate es como los demás, porque así tienen que ser, respetando las formas, los cóncavos, los tiles, las medidas de los ejes, pero arriba, en vez de una lija negra, los decoramos con chapas de diferentes especies, como roble, sapeli, bengué, haciendo una decoración muy personal, estilo surfero californiano, tipo retro de los años 60,
y luego por encima, en vez de una lija negra, encima para que se vea la labor esa, hemos conseguido hacer una lija transparente a base de arena de sílice, y por debajo dejamos tal cual una madera de abedul, porque nos parece preciosa, todo ello utilizando adhesivos y barnices totalmente sostenibles, que los limpiamos con agua. Cualquiera que puede venir al taller verá que ahí no huele a nada sintético, huele a madera. Y bueno, y luego decía que hemos empezado con esto, pero luego nos está pidiendo la gente productos que, manteniendo el diseño nuestro y el estilo nuestro, pues por ejemplo, como pueden ser unas bandejas para comidas, trofeos, tablas de equilibrios, como decía, pues siempre manteniendo nuestro estilo personal, nuestro diseño. José Ignacio, tenemos que ir despidiéndonos ya porque se acerca la hora. No hemos podido hablar mucho tiempo contigo, así que si te parece, nada, te vamos a tener que invitar un día al programa, que nos cuentes todo lo que estáis haciendo, un poco también la historia de todo este taller, que hay una historia humana muy bonita detrás, pero ahora se nos ha acabado el tiempo, así que lo primero, te doy muchísimas gracias por haber parado en tu ruta hacia Salinas, que vaya muy bien este campeonato, bueno, y sobre todo enhorabuena, bueno, porque habéis sido los elegidos para poder entregar esos trofeos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, José Ignacio. Joanes, pues como nos tenemos que ir despidiendo, sí que te pido un poco, bueno, ¿cuándo hacéis este foro, dónde y sobre todo si está abierto al público? Este foro será mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Londres. Es un foro abierto al público, pero el aforo es limitado y siempre es necesario la inscripción previa. @bascluxury.com. Bueno, pues la verdad es que se nos ha quedado muy cortito estos minutos que teníamos dedicados para hablar a la alta artesanía. Yo creo que tendremos que seguir hablando de ella porque sin duda alguna, decíamos al principio, son uno de los grandes desconocidos, pero el trabajo que hay detrás, el gran producto que se ofrece y sobre todo ese escaparate al mundo que podemos ofrecer, sin duda alguna, bueno, pues tienen que ser dignos por lo menos de mención. Aquí lo hemos intentado, pero sin duda alguna también que se tenga en consideración. Joseba Lecuona, Beatriz Urrizola, Juan Izquierdo y Joanes Mathieu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien ese primer foro de alta artesanía mañana. Y nada, hasta cuando queráis, ya sabéis que los micrófonos de la SER son para vosotros. Muchas gracias. Un saludo, agur. Muchas gracias.